Buenas tardes. Vamos hoy a comenzar una nueva lección. Hemos terminado la Shiur Mispar Shmone, es decir, la lección número 8, y ahora vamos a comenzar esta nueva lección. Como siempre vamos a leer el título cada vez que iniciamos la lección para que aprendamos el número que sigue de Shmone, pues el número que corresponde, o sea, Shmone significa 8, y pues vamos a tener la lección número 9, a ver cómo es ese 9 en estas letras. Entonces aquí tenemos la expresión Shiur Mispar. Vamos a hacer el acento acá. Tesha. Bravo, Tesha. Tesha. Shiur Mispar Tesha. La lección número 9. Y como venimos estudiando, hoy vamos a concluir todo el sistema CAL de los verbos regulares. Recuerda que las lecciones nosotros las hemos estado dividiendo de manera mm, co- eh, eh, digamos, reuniendo varios temas para poder tener como una visión amplia de diferentes puntos de la gramática hebrea. Y no solo de la gramática, sino de cómo se ha transmitido el texto. Por eso las lecciones normalmente por el momento contienen algo relativo a los verbos, algo relativo a los sustantivos, en el instante algo relativo a las preposiciones y al final nosotros hacemos siempre el estudio de los acentos o de algunas marcas que encontramos en lo que llamamos el texto masorético, es decir, aquellos que se encargaron de conservar y transmitir el texto, incluso colocando en los márgenes de los manuscritos algunas explicaciones o algunas indicaciones para la correcta lectura y otras cosas más. Entonces, digamos que nuestro estudio está así dosificado y entonces no vemos en una sola lección todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con respecto al verbo, pero ya con todo el conjunto de lecciones que llevamos, hoy culminamos lo que es la exposición del sistema CAL, de los verbos regulares. Eso significará que en las lecciones siguientes vamos a seguir viendo el CAL, pero vamos a verlo en los verbos irregulares. De esa manera, teniendo esto acá, digamos, en mente, nosotros vamos a poder, primero que todo, asimilar este sistema que pues no es lo más común en cuanto a lo que nosotros sabemos de lenguas, pues porque nosotros venimos de una lengua que tiene pues muchas cosas muy diferentes a la lengua hebrea. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos construido hasta el momento del verbo para presentar finalmente la última temática de esta construcción o de este Binyamin que llamamos nosotros el CAL. Entonces está el inicio de la lección, Shiur Mispar Tesha, la lección número 9, y el primer puntico es recordar, bueno, primer puntico, no, el primer tema, así como en la lección pasada hicimos lo mismo, vamos a hablar de los modos infinitivos del verbo, pero para llegar a esos modos infinitivos del verbo, vamos a recordar lo que hemos construido hasta el momento. Entonces, lo primero que construimos nosotros fue lo que llamábamos esta forma katal-kal. Y estamos utilizando un verbo regular, el verbo katav, por escribir. Entonces, recuerda que el orden que nosotros seguimos siempre va de la tercera persona hacia la primera persona. Tercera persona masculino, femenino, segunda persona masculina, femenina, y finalmente la primera persona que es común para ambos géneros. Entonces recuerda que simplemente voy a repetir todas esas tres letras, las tres letras, la raíz triliteral, la que tenemos acá, la kav, la tav y la vet, la voy a repetir durante todas las formas y en este caso, en este tipo de construcción, agregaré una secuencia de vocales particulares y para el catal, que es, digamos, lo que estudiamos en este momentico, pues, o lo que ya estudiamos cuando empezamos el verbo, recuerda que él va a agregar al final de esas tres letras o de esas tres consonantes lo que nosotros llamamos las aformantes, alguna especie de sufijo. Entonces nosotros teníamos para la tercera persona del masculino para decir, entre otras cosas, recuerda que la traducción no siempre es esa que está escrita y esa es una de las posibles traducciones. Para decir él ha escrito, nosotros decimos simplemente katav. Y para decir ella ha escrito, katva. Y para decir tú has escrito, katafta. Para decir tú has escrito dirigido hacia una persona de género femenino, kataft, y para decirme a mí mismo, yo he escrito, digo katafti. En el plural serían las mismas cosas. Ellos han escrito katvu,
para las mujeres o para todo aquello que tenga género femenino, la misma forma qu'êtes-vous. Para la segunda persona del masculino plural, que taften, para decir vosotras habéis escrito, variamos la memsofit, decimos que taften y concluimos con katafno. Aquí está la primera construcción que nosotros estudiamos. Luego del katal, nosotros estudiamos el iktol y la misma situación. Nosotros teníamos acá una construcción regular, es decir, tenemos tres consonantes con el significado de escribir y aquí vamos a agregar no solo aformantes, es decir, como especie de letras al final o sufijos al final, sino que vamos a agregar preformantes. Entonces ya no escuchamos kataf, sino por ejemplo para decir él escribirá escuchamos ich tof en la tercera persona masculina. Para decir ella escribirá cambiamos la preformante y decimos tich tof. Para la segunda persona masculina, para decir tú escribirás, vamos a repetir tish, tof. Dos formas pues que se repiten y que ya hemos estudiado. Para la segunda persona femenina, nosotros vamos a decir tish, tevi. Ahí vemos el color rojo, la preformante, y en color azul, la aformante. También puede pasar que dentro de los textos no encontremos tish, tevi, sino tish, tevin, con una nun paragógica. Y finalmente, una forma común, tov. En las formas singulares no hemos visto sino preformantes, exceptuando la segunda persona femenina. Y para el plural, nosotros vamos a tener preformantes y aformantes. Entonces, para decir ellos escribirán, diremos ichtevu, o también con nun paragógica, ichtevun. Para decir ellas escribirán tishtofna. Para decir vosotros escribiréis, diremos tishtevu. Para decir vosotras escribiréis, diremos tishtovna. Y finalmente, la primera persona común, plural, nosotros escribiremos, diremos nishtov. Forma ictol, ya la habíamos estudiado, entonces hemos añadido preformantes y también aformantes. Y sobre la base del ictol es que nosotros formamos la siguiente construcción que llamamos vaictol. Simplemente agregamos el sonido vai y bueno, eso ocasionará que la ortografía de algunas de las palabras al inicio puedan cambiar. Entonces, para decir él ha escrito o él escribió, diremos vaichtov. Ella ha escrito o escribió vatishtov. Tú has escrito o escribiste lo mismo vatishtov. Tú has escrito o escribiste de manera femenina, diremos vatishtövi o vatishtövin con la nun paragógica y finalmente vaechtov para decir yo he escrito o escribí. Y al plural, ellos han escrito o escribieron vaishtövu o con nun paragógica vaishtövun, vatishtovna para expresar ellas han escrito. Vosotros habéis escrito, diremos Batishdevu o Batishtevun. Para decir vosotras habéis escrito, diremos Batishtovna. Y finalmente, para decir nosotros hemos escrito o escribimos Vanishtov. Mira, ahí se ve claramente la forma ictol y hemos agregado algo más. La conjunción vav que ayuda a que este verbo pues adquiera el sentido que debe tener. Una vez hechas estas tres construcciones del cal catal, del cal ictol y del cal vaictol, nosotros estudiamos los modos volitivos. El primero de ellos, el que llamamos imperativo. En el imperativo, recuerda que las únicas personas que utilizamos son las de la segunda persona, sea singular, plural, pero también con sus géneros femeninos o masculinos. Para decirle a alguien de género masculino, escribe, decimos de dos maneras, o ketov, o kitva, ketov o kitva. Para decírselo a alguien de género femenino, nosotros vamos a agregar al final una A formante, de manera que tendremos kitvi. Bueno, también en la segunda persona, en la segunda forma, nosotros tenemos kitva. Esa A con madre de lectura también es una A formante. Aquí tenemos kitvi. Para la segunda persona masculino plural diremos kitvu. Y para la segunda persona femenino plural
Mira que es como las formas que estudiamos en el ICTOL, simplemente que hemos quitado las preformantes y obviamente hemos modificado en cuando hay finales, es decir, cuando hay aformantes, hemos modificado la primer vocal de manera que no quede un shva, sino que quede una hirek. Y aquí tenemos ketofna, ketofna. Este es el modo volitivo del imperativo que ya hemos estudiado y pues que se puede volver a repasar pues yendo a las lecciones precedentes. Y también hicimos el modo volitivo coortativo, que era como la especie de imperativo pero para las primeras personas. Este modo tiene preformantes y aformantes, tanto en la primera persona como un singular como en la primera persona como un plural. Para decir yo quiero escribir o yo escribo, como en ese, digamos, eh, deseo o voluntad, porque esto es lo que quiere expresar los modos volitivos, yo diré te va, y para ponerlo en plural, decimos nicht te va, nicht te va. Ahí tengo un pequeño errorcito porque le agregué, como siempre, hay un errorcito, ¿no? En la nun he puesto un dagesh que no debería estar, pero bueno. Ya las cosas hechas están, ya no se puede hacer nada, ya está ahí colocado para que sepas pues que ahí hay un pequeño errorcito. Y quién sabe cuántas veces más lo cometí, entonces para que no nos confundamos. Si habíamos tenido o habíamos al menos dicho que existía un tercer modo, que era el modo volitivo yusivo, que es sobre todo un modo imperativo para las terceras personas, pero también puede ser para las segundas y en algún caso hasta para la primera. Habíamos dicho que no lo colocábamos porque normalmente ocurre con los verbos irregulares o lo que llamamos verbos débiles. Y mientras tanto, lo que estamos estudiando son los verbos fuertes. En la lección pasada empezamos a introducir los modos infinitivos y decíamos que eran todos los modos infinitivos, uno de ellos el participio. Y aquí está pues el paradigma que yo había colocado que se cumple en todos los verbos irregulares, perdón, en todos los verbos regulares o fuertes, pero cuya, digamos, estructura también se puede ver representada en algunos verbos o en la mayoría de verbos irregulares. Esto en todo caso es la base de todo, incluso de lo irregular, solo que en lo irregular tendremos que cambiar algunas cosas y ya lo empezaremos dentro de poco a ver. Entonces, teníamos en el modo participio dos tipos de conjugaciones o flexiones, una activa y una pasiva. En la activa nosotros tenemos entonces al masculino singular la expresión kotev para referirnos a alguien que escribe al escritor, por ejemplo, en este caso. O en la forma femenina teníamos dos posibilidades, o decir kotevet, como ves acá, una cosa inesperada, o decir koteva, para referirnos a la que escribe. En el masculino plural teníamos kotevim para referirnos a los que escriben o los escritores, y en el femenino plural teníamos kotevot para referirnos a los que escriben o están escribiendo, en este caso, las que escriben, perdón, o están escribiendo las escritoras. Bueno, aquí tengo yo una Holland que viajó hasta la mitad de la palabra, pero ella debe estar es aquí encimita de esta cafa. Entonces ya vamos dos errores anotados para el día de hoy. Vamos a ver si lo pasivo tengo problemas. Miremos acá. Entonces tengo, claro, la primera persona masculina singular es katuf, también con el sentido de alguien que escribe y generalmente nosotros lo traducimos, por ejemplo, aproximativamente a nuestra lengua con el gerundio escribiendo. Para el femenino singular, entonces tendremos que jugar también con una formante. Agregaremos la kametz rahav con su mater leccionis, entonces quedará ketuba. Recordemos que el cambio de Kametz Rahav del masculino a un Sheva en el femenino se debe a que hemos aumentado la sílaba y queda en una posición reducible la Kametz Rahav. Luego tenemos dos formas. Para el masculino podemos decir ketuvim, una forma defectiva. Recuerdan la escritura defectiva con una kibutz, una U breve, o una forma plena con una shure, ketuvim. Todo esto se puede escribir siempre de dos formas, con formas plenas o con formas defectivas. Por ejemplo, aquí está el ejemplo redundante la cosa. Aquí está kibutz, la U breve, pero aquí lo hemos escrito de forma plena, scriptio plena, shurek. Y finalmente tenemos nosotros la misma situación que tu vote y que tu vote
para hablar de las formas femeninas plurales. Es ahí hasta donde nosotros habíamos llegado la vez pasada. ¿Qué hemos dicho nosotros la vez pasada cuando comenzábamos la Shiur Mispar Shmone? Que por modos infinitivos nosotros entendemos aquellos verbos cuya flexión no nos dicen a nosotros, por ejemplo, la persona que realiza la acción. O sea, que no tienen una tercera persona, una segunda o una primera persona común. Y decíamos que son dos los modos infinitivos en la lengua hebrea. El primero de todos, el participio, y el segundo de todos, el mismo nombre, el infinitivo. Bueno, hoy entonces, como ya lo expusimos en la lección pasada, nosotros vamos a afrontar el último de esos modos infinitivos, que obviamente como el participio será una flexión verbal en la que no expresaremos la persona que ejecuta la acción. Entonces el modo infinitivo, su mismo nombre lo dice, es un modo en el que no hay una persona que ejecuta, pero tiene ese modo unas funciones precisas. Vamos entonces al segundo tema de esta lección, el la bet, y afrontemos el infinitivo como tiene que ser. Bueno, ¿cómo podemos nosotros definir el infinitivo? Primero que todo, pues volvamos a repetir. El infinitivo también es una forma que carece de la información morfológicamente hablando sobre la persona que ejecuta la acción. Pero no solo carece de la persona. A diferencia del participio, que tampoco tiene persona, el participio sí tiene, por ejemplo, un género y un número. En cambio, nosotros no tenemos en el infinitivo esas otras dos informaciones. También carece de género o de número. Y como pasaba en el participio, que el participio puede ser activo o pasivo, el infinitivo, aunque no puede ser ni activo ni pasivo, también tiene dos posibilidades de ser. Puedo tener un infinitivo que llamo absoluto y puedo tener un infinitivo que llamo constructo. Esta palabra constructo es una palabra a la que nos aprende, a la que tendremos que habituarnos de ahora en adelante porque es una forma de escribir, en este caso el verbo infinitivo, pero también será una forma de escribir el sustantivo. Yo no sé si tú recuerdas cuando hemos hecho análisis morfológicos de los sustantivos que yo colocaba tipo absoluto. Claro, porque los sustantivos también tienen una forma absoluta y una forma constructa. Y aunque esto que voy a escribir acá, de alguna manera no es un sustantivo, se parecen a algo. Desde aquí, digamos que ya vamos abriendo una puerta que todavía no habíamos abierto, la de la clasificación de palabras absolutas y constructas, que es una cosa muy propia de estas lenguas orientales, sobre todo del hebreo. Vamos a comenzar con el infinito absoluto. Recuerda que nosotros estamos en una conjugación o en un binyamin, la conjugación cal. Empecemos con la morfología. Cuando yo hablo de morfología, hablo de cómo vamos a construir este verbo en infinito y en infinito de la manera absoluta. Vamos a colocar entonces, digámoslo así, las tres consonantes que hemos estado utilizando como paradigma en este verbo. Es decir, vamos a colocar la kaf, la taf y la vet, ¿no? Para poder formar el infinito absoluto cal se necesita de una secuencia de vocales, como sucedía anteriormente. Si yo quiero decir él escribió, utilizo la secuencia de vocales kametz rahav y luego pataj, de manera que digo kataf. Pero si la quiero variar a ella escribió, entonces vuelvo a utilizar kametz rahav, ka, pero la pataj debajo de la taf se reduce a sheva, entonces queda ka, te, y finalmente, esa vet final agrega la cámara half con una madre de lectura. Entonces me queda katva. Claro, la secuencia de vocales con madres de lectura, los juegos que hayan ahí nos ayudan a identificar qué persona, por ejemplo, realizaba la acción. Si la tercera persona masculino singular o la tercera persona femenina singular. Pero aquí no tenemos persona. Pero sí tenemos una división, lo que es absoluto y lo que es constructo. Para que sea absoluto, vamos a observar en los verbos regulares
dos vocales en particular. En los verbos irregulares esto puede variar un poco, pero esta es la base de todo. ¿Qué verbos vemos? Vamos a ver, perdón, ¿qué vocales vemos o signos vocálicos? Vamos a ver también una kame, serahaf. Aquí tenemos K. Y ahora vamos a agregar como vocal secundaria una holem con su madre de lectura. ¿Cómo leemos esto? Katof. Bravo. Katof. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí otro tipo de consonantes, basta que me fije en la secuencia de vocales para saber que es un infinito absoluto K. En esta lengua, uno puede estudiar el hebreo moderno sin signos vocálicos y es comprensible. Y también esta lengua no siempre tuvo signos, estos signos vocálicos, pero cuando en el trabajo de conservar las Sagradas Escrituras se colocaron estos signos vocálicos, ayudaron a que correctamente se leyera bien las cosas. Porque como tú vas a ver enseguidita, esta misma forma es la del constructo, pero variando un poco la secuencia. Ya seguida lo vamos a ver. Entonces, sepamos, absoluto como que necesitamos de vocales amplias, largas, una kame de rahav y una holem con madre de lectura. Absoluto, infinitivo absoluto. Bueno, pero la pregunta es, ¿y ese infinitivo absoluto qué función tiene? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué hay que estudiarlo? ¿O qué se hacía? Por ejemplo, en la lengua hebrea, cuando se le colocaba, vamos a aprender qué es eso un poco. Bien, esta forma que llamamos infinito absoluto cal no es muy frecuente, para ser sinceros, en las Sagradas Escrituras. Y normalmente cuando lo traducimos al español, suele equivaler en la traducción a lo que nosotros llamamos un adverbio. Recuerda que lo que nosotros definimos como adverbio es como una especie de, si se puede decir, de lo que es un adjetivo para un sustantivo. No sé si te acuerdas que los adjetivos califican al sustantivo o lo describen. Pues el adverbio hace lo mismo, pero con otro verbo. Por ejemplo, cuando yo digo corro lentamente, lo que estoy queriendo decir con esto es que la manera de correr mía la describo de una manera, es decir, es lenta. Pues bien, para ponerle como una especie de adverbio a algunos verbos está el infinito absoluto cal. Y es que mira, lo vamos a encontrar en los textos o en su uso más común. Cuando digo más común, no estoy diciendo que sea el uso perfecto o el uso completo de las cosas. Uso común significa que la mayor parte de las veces vamos a manejar esto como criterio. ¿Cuál es el uso más común? O sea, el uso repetitivamente usual de esta forma del infinitivo, como si fuese un adverbio. Y eso significa que entonces va a estar normalmente en construcción o conjugado junto a un mismo verbo. O sea, voy a encontrar el verbo infinitivo en infinitivo absoluto y al lado que voy a encontrar otra conjugación del mismo verbo. Eso es lo que voy a encontrar normalmente. Vuelvo a repetir, normalmente. Entonces encuentro el infinitivo, en este caso absoluto, katov, junto a una construcción de ese mismo verbo, pero en los modos finitos, es decir, conjugado en una tercera, segunda, primera persona, cualquiera de esas personas. ¿Y eso qué hace entonces? Que el verbo en infinitivo absoluto refuerce la idea, como si fuera un adverbio, como si estuviera diciendo, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, correr velozmente, como si le estuviera dando esa como idea de cómo es que se corre. Entonces aquí va a reforzar la idea. Entonces, para reforzar la idea se puede traducir de muchas maneras. Vamos a mirar un poquito cómo esto se puede traducir y lo vamos a hacer enseguida a través de un ejemplo. Falta decir algo más al respecto de esto que yo estoy afirmando acá. Al momento de traducir en español ese infinitivo absoluto, cal, en este caso, por ejemplo, katov, vamos a tratar de traducir con un adverbio, porque es la palabra que de alguna manera normalmente acompaña en nuestra lengua a un verbo para decirnos exactamente cómo ese verbo está funcionando. Bueno, voy a proponer un texto bíblico para que lo leamos, lo analicemos
y veamos cómo se puede traducir lo que aparece acá. El texto bíblico que va a aparecer en pantalla lo vamos a tomar ya de un libro que hemos estado acostumbrados ya a leerlo de vez en cuando, que es el libro del Deuteronomio, que en lengua hebrea normalmente se le llama el Devarim o en su forma más abreviada simplemente Devarim. Vamos a tomar el capítulo 6, el versículo 17. Vamos a empezar a leerlo despaciecito. Y leamos. Shamor tishmerun et mitzvot. ¿Cómo se lee esto? Cuatro letras que siempre nos encontramos. Bravo. Adonai Elohechem ve'edotav ve'chukav asher tzivach. Aquí entonces tenemos el texto. Vamos a analizar lo que podamos analizar, lo que reconocemos. ¿Hay alguna cosa dentro de lo que hemos estudiado, lo que hemos acabado de estudiar, que se parezca al infinitivo absoluto cal? ¿Alguna de estas palabras se parecerá a ellos? A este infinitivo absoluto cal. Bravo. Aquí tenemos tres consonantes, la shin, la mem y la resh. Ese es el verbo shamar, que significa guardar, observar. Verbo muy repetido en el libro del Deuteronomio. Observar la ley del Señor normalmente se utiliza así. Y observemos la configuración vocálica. Tenemos la Kames Rahav y la Holem con madre de lectura. Entonces decimos Shamor. Si nos vamos a la siguiente palabra, mira lo que encontramos. Tish me run. Observa las consonantes Shin, Mem y Resh, porque recordé lo que recordé al principio de esta lección para poder que no se nos olvidara esto. Que agregué antes de resh, perdón, que agregué antes de las consonantes, agregué una preformante con una tav y dice tish. Y que puse al final una aformante, una shurek con una nun paragógica, sí. Una nun paragógica. Esos nombres se van aprendiendo de a poquito. Entonces quedó Tishmerun. Vamos a hacer análisis morfológico de esto a ver hacia dónde llegamos. Entonces, la categoría gramatical es un verbo. Eso hay que decirlo ya, eso no tiene de otra manera. Es un verbo. ¿Qué, Binyamin, estamos estudiando el cal, ¿no? Y esta forma, ¿cuál será? Cuando yo digo tish, es como decir ichtov, tichtov. Entonces es un iktol. Entonces tenemos acá un iktol cal. ¿Qué persona será? Parece una tercera de él o parecerá más bien una segunda. En este caso es una segunda persona masculino plural. Si yo traduzco shamar significa guardar u observar, entonces recordemos que el ictol normalmente lo traducimos con un futuro. Observaréis. O podemos decir guardaréis, ¿no? Una forma plural. Guardaréis. Atención, entonces, guardaréis. Si yo traduzco el infinitivo diría guardar, guardaréis. Pero eso como que no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que tratar de darle como un sentido muy especial. Puedo no traducir el primer verbo, pero tengo que entender que esta es como una manera muy intensiva de observar. No se trata simplemente de observar y ya, sino de observar con atención. Por ejemplo, podría ser, observaréis con atención. Puede ser, observaréis fielmente con un adverbio. Tengo que buscar alguna manera de expresar este infinitivo que puedo no traducirlo. De hecho, si tú vas a algunas traducciones, simplemente dicen guardaréis y ya, y acabó la historia. Guardaréis, como observando nada más esto. Pero claro, el traductor, pues oficialmente a la lengua española no va a decir observar, observaréis, sino que va a buscar cómo hacer que esto quede reforzado a través de un concepto. Entonces, ¿cómo podríamos decir también? Atentamente, como decías, observaréis. ¿Qué observaréis?
los mandatos del Señor, Dios de ustedes o vuestro Dios. Y también las normas ve'edotav, vejukav y los preceptos que Él manda o que Él mandó. Esto es lo que significa ese texto. Entonces ves la función del infinito absoluto. No es una función, normalmente nosotros no decimos guardar, guardaréis, observar, observaréis, al español no tendría sentido. Entonces su función es como reforzar el verbo que acompaña y por eso normalmente es el juego con el mismo verbo, el verbo en infinitivo absoluto seguido por ese mismo verbo, pero obviamente ya en una conjugación, una flexión finita donde yo puedo ver la persona. ¿Queda esto claro? Bueno. Decíamos que si hay infinito absoluto cal, también tenemos infinito constructo cal. ¿Cómo es su morfología? La idea de absoluto da como una idea de una cosa grande y la idea de constructo, perdón, da como la idea de algo más reducido. Y de hecho, se puede observar en su morfología. Aquí están las tres consonantes del verbo regular que nosotros hemos escogido para estudiar. ¿Cuál es su primer vocal? O la secuencia de vocales para poderlo obviamente diferenciar del absoluto. Vamos a tener como primer vocal un schwa móvil, está en primera posición, entonces lo leemos. Que. La segunda vocal característica del infinito constructo es también la Holem, pero mira cómo se presenta la Holem. Presenta de su manera defectiva. Eso no quiere decir que no se pueda colocar la forma plena, es decir, con madre de lectura, pero lo normal es verlo así. En esta forma como reducida, como que le hemos quitado la cualidad de lo largo, largo y lo hemos vuelto como un poco más breve. Ketov. Entonces, si decimos en absoluto katov, decimos en forma constructa ketov. Ketov. Esta es la base de todos los verbos. Entonces, con ese shva, nosotros tendremos que jugar cuando veamos los verbos irregulares y eso pues lo vamos a comprender. No es nada difícil, eso se va a comprender porque vamos a ir ingresando a un lado, digamos, una teoría fonética que yo voy a ir mostrando mientras vamos construyendo lo irregular. Pero por el momento, esto es lo que hay que decir acá. Entonces tenemos en el absoluto ka, tov y en el constructo que, tov. Ahí está la secuencia. Bueno, ¿qué vamos a decir? También tenemos que saber para qué esto sirve, ¿no? Si el absoluto es un adverbio que juega o funciona como una especie de adverbio que juega con un verbo igual, pero conjugado de manera finita, tendremos que decir que este sí es como nuestro verbo infinito. Esta forma se usa tanto como verbo y por eso puede tener compuestos también perdón, complemento, o sea, si se usa como verbo, quiere decir que yo puedo tener un sujeto, que puedo tener complementos como directos o indirectos, como lo que nosotros sabemos por gracia de la lengua griega o latina. A ver, pero también puede funcionar como sustantivo. El infinitivo nuestro funciona también de la misma manera. Si yo digo el cantar hace bien al alma, que era una manera que yo explicaba en griego, el infinitivo, estoy utilizando como sujeto el verbo infinitivo cantar. El cantar hace. O sea, el sujeto de ese núcleo del predicado es el cantar, que lo puedo sustituir por un sustantivo. El canto hace bien al alma. Entonces mira que funciona el infinitivo como si fuera un sustantivo. Y en ese caso, ese infinitivo verbo, los verbos son poliédricos. Teníamos, por ejemplo, el participio que funcionaba como una especie de adjetivo en algún momento. Aquí tenemos el verbo funcionando como un sustantivo. Entonces yo puedo decir, en este caso, el cantar hace bien al alma, pero yo también lo puedo pasar como, por ejemplo, a manera de un complemento directo, por ejemplo. Por ejemplo, en los verbos que llamamos serviles. Yo quiero, ¿qué quieres? Cantar. Ahí aparece el contenido del verbo servir querer. Entonces, miren, eh, 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 así como el verbo infinitivo en participio, el verbo infinitivo constructo también puede tener funciones de tipo sintáctico de acuerdo a cómo yo lo ubico en la proposición. A veces puede ser el sujeto de la oración, a veces puede ser el complemento, por ejemplo, de la finalidad. Yo quiero saber por qué hago algo, entonces coloco el infinitivo.
Y entonces, claro, yo quiero cantar. ¿Qué estoy diciendo? La finalidad de mi voluntad es esa, la de cantar. Entonces, esta es una, digamos, función más amplia. Y como es una función más amplia, es más común encontrar los verbos en infinitivo constructo que los verbos en infinitivo absoluto. Porque ya acabamos del infinitivo absoluto, normalmente hay que repetir el verbo en infinitivo y ese mismo verbo, pero en un modo finito. Y en cambio, este puede aparecer solo, sin necesidad de que tenga que reaparecer otro verbo por ahí. Digamos algo más al respecto de esto. ¿Cuáles son las funciones específicas de este, digamos, infinito constructo cal? Yo he sintetizado cuatro. No las voy a desarrollar todas acá. Simplemente aquí las voy a enumerar. ¿Por qué no las voy a desarrollar? Porque cuando empecemos a ver otros elementos más de sintaxis, ahí sí afrontaremos los usos en profundidad del infinitivo constructo. Recuerda que estas primeras 10 lecciones son como colocando las fichas en el tablero. Y lo que haremos en la lección décima es tratar de organizar todo eso y ponerlo a funcionar. Entonces, por el momento, simplemente observemos cómo puede funcionar esto, pero yo no voy a profundizar más que, porque eso lo empezaremos a hacer desde la lección número 10 en adelante. Entonces, aquí estamos mirando el panorama. Claro, te he dicho, con esto yo voy a concluir toda la presentación del sistema CAL. Pero ya empezaremos entonces con los irregulares y ahí vamos a ir profundizando todo eso y vamos a ir entendiendo todo esto de una mejor manera. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este infinito constructo cal, este infinitivo constructo cal? Primero, como ya lo he dicho, se puede comportar como un sujeto, porque el infinitivo constructo cal es como un sustantivo. Entonces, tiene esa función de ser sujeto. Yo lo puedo colocar como el sujeto de una oración, lo acabo de decir en español. El cantar hace bien al alma, puede decir. También puede funcionar, si funciona como sujeto y lo cambio de posición, puede funcionar también como objeto. Por ejemplo, acabé de decir, yo quiero cantar. Es el objeto de un verbo servir. Recuerda que los verbos serviles son querer, poder, deber. No, para poder completar la información de yo puedo, me pregunto, ¿yo puedo qué? Claro, entonces yo necesito un complemento. Entonces él funciona como el objeto, por ejemplo, del verbo servir. Y no necesariamente solo en esa situación, podría funcionar en otras. También con el infinitivo constructo cal puedo construir oraciones de finalidad. Es decir, recuerda esas oraciones a través de las cuales yo quiero expresar cuál es la finalidad o el propósito de una acción en concreto. En ese caso, si estoy construyendo una proposición de finalidad, a mí me toca colocarle como si fuera un prefijo al verbo infinitivo constructo cal la preposición le, que es una preposición pues que nosotros estudiamos en la lección pasada. Con esa terminábamos, antes de terminar con los acentos, esta preposición la habíamos estudiado, ¿no? Entonces, al infinitivo, imagínate que yo le coloco a ketov, le coloco acá la preposición le, con con su sheba. ¿Eso qué significa? Que si le he colocado su sheba acá, algo va a aparecer con ese sistema de vocalización. Bajo ese punto de vista, entonces, ¿cómo puedo diferenciar la finalidad de la función de objeto y de sujeto? Porque en la finalidad normalmente me va a aparecer esta característica. Y es muy común ver al infinitivo con una preposición prefijada, con la preposición lamed prefijada. Bueno, y hay que decirlo, no solo esa lamed se le va a colocar al infinitivo constructo cal, para decir que se está usando en función de finalidad, sino que también cuando le prefijo la lamed como preposición, puede indicarnos su cuarta función, y es decir, decirnos que ese infinitivo tiene una función de consecución. Bueno, la verdad, estas cosas las vamos a profundizar más adelante porque no es el momento de hacerlo. Se requiere como otros elementos, sobre todo para ir descifrando estos textos. Y esto lo vamos a empezar sobre todo en la lección número 10, donde yo empiezo a decir cómo vamos a construir oraciones, frases en lengua hebrea a partir de lo que ya tenemos. Y posteriormente, en la lección 11 volveremos a temas de orden morfológico, un poquito de sintaxis, para ir poniendo otras fichas sobre este grande tablero que es la lengua hebrea. Bien, digamos unas últimas cositas ya para concluir. Vamos a decir lo siguiente. Si yo quiero negar el infinitivo constructo, voy a utilizar una partícula que es una mezcla de cosas.
Para negar el infinitivo constructo, basta que nosotros antepongamos al infinitivo constructo esta composición de dos preposiciones. Obviamente, la primera ya la vimos, la preposición le. Aquí está. Y le voy a sumar a esto otra preposición. En suma, ¿qué significa loyalty? Es como decir no, es una negación, vamos a negar el infinitivo. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Bueno, el por qué lo vamos a resolver en el futuro, todavía no lo vamos a resolver. Vamos más adelante a ver una serie de construcciones con esta negación, o sea, mira, una preposición que significa normalmente para, con otra cosa que todavía no sabemos qué significa. Cuando esto se junta, sirve para negar el infinitivo. Entonces no podemos traducir literalmente esta cosa con esta cosa. Entonces ya después veremos eso qué significa concretamente, pero ya debes de saber que entonces para negarlo vamos a colocar esto adelante. Estamos hablando del infinitivo constructo, ¿no? Bien, penúltima cosa que decir de todo esto. Lo que ya venía diciendo en el momento morfológico acerca de la escritura. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? Que como en el caso del participio, también yo puedo escribir de manera plena o de manera defectiva el infinitivo. Por ejemplo, el infinitivo constructo, ya te lo había dicho yo, normalmente es un se va con una joven, pero también puede aparecer con una joven con madre de lectura. Eso sí, el se va no va a cambiar. Recuerda que la scriptio plena y defectiva funciona con aquellas vocales que tienen madres de lectura. Eh, y bajo ese punto de vista, entonces, cuando lo escribo con su madre de lectura, tengo acá la scriptio plena. Si simplemente colocar el puntico acá sin la VAV, quedaría la scriptio defectiva. Se puede escribir así. Entonces, hay que tratar de ser, digamos, más bien como astutos a la hora de leer la secuencia vocálica. Que nos va a salvar a nosotros, que en todo caso esto suena a E y esto suena a O, independientemente de todo. Entonces, ahí está, digamos, a través del sonido, la construcción del infinitivo constructo. Vamos a hacer una descripción morfológica a propósito de esto. Vamos a describir morfológicamente la palabra cutoff. La categoría gramatical, entonces la definimos como verbo. La conjugación es la que hemos estado viendo durante todo este estudio. La conjugación cal. ¿Qué modo es? Infinitivo. Pero atención, así se escribe también el imperativo de la segunda persona masculino singular. Esa se escribe como ketov, esa se escribe, es una de las formas, lo vimos ahorita. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que razonar con el texto que estoy viendo para saber si lo que se está diciendo es una orden, un modo volitivo y entonces imperativo, o si contrario a eso estamos utilizando el verbo en el modo infinitivo constructo cal. Pues porque eso es lo otro que vamos a decir. Obviamente, como aquí estamos analizando infinitivo, yo lo dejo como infinitivo constructo cal. ¿De qué verbo viene? Ya lo sabemos, viene del verbo katav, que traduce simplemente, en este caso, se puede decir escribir. No sé si queda alguna duda, ¿queda claro esto? Bueno, mijo, hemos terminado por hoy. Muchas gracias.